Ayuda. Estoy atado a Aizen. 89 Kaelit. ¿Qué haces aquí? Muguru Mackenzie pareció sorprendido al ver a Kaelit entrar en la habitación. Kaelit le dio la espalda y cerró la puerta tras él. Caminó hacia la cama de Kensei, con expresión impasible. Te hice quedar mal durante la prueba. Para evitar futuras represalias, estoy aquí para arrancarte las raíces. Kensei. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Sin poder contenerse, puso los ojos en blanco. Vaya, sí que estás pensando en el futuro. Kaelit sonrió. Acercó una silla y se sentó. Aunque en realidad no sea para ti, después de todo estoy aquí para quitarle las raíces. Tengo algunas preguntas sobre el capitán Takeda. Has sido su vicecapitán durante bastante tiempo y probablemente lo conoces mejor que nadie en el Seireitei. ¿Tienes idea de por qué se unió al ejército rebelde? ¿Hubo alguna señal de alerta antes de que ocurriera? Al oír esto, Kensei se quedó pensativo por un momento. Entonces, una mirada de melancolía cruzó su rostro. La unidad móvil secreta también hizo estas preguntas. Mis respuestas serán similares a las que les di. En cuanto al capitán Takeda y para ser sincero, incluso ahora, sigo sin entender por qué se unió a los rebeldes. No era de los que hablaban mucho, pero siempre fue bueno con el equipo. No le importaba el dinero ni el lujo. Rara vez se permitía algo, salvo beber de vez en cuando. No tenía deseos materiales. En una ocasión, nos enviaron al Rukongai para lidiar con una invasión de Ollou. La situación era peligrosa, pero el capitán Takeda se aseguró específicamente de dar tiempo a los civiles para escapar. Al oír esto, Kaelit parecía estar sumida en sus pensamientos. Las palabras dichas por Yoruichi antes de su fracaso y no, las palabras dichas por el llamado ejército rebelde vinieron a su mente. Su propósito proclamado de exponer verdades históricas y derrocar el control de las 5 familias nobles sobre el rey Alma parecía altamente dudoso. La credibilidad de sus afirmaciones era casi nula. Pero aún así fue eficaz para engañar a algunos capitanes cuyas nobles intenciones fueron explotadas por los rebeldes para ponerlos en contra del sistema. Mientras Kaelit estaba perdida en sus pensamientos, Kensei de repente pareció recordar algo. Ah, cierto, el capitán Takeda tenía un diario. A menudo lo veía escribir en él cuando lo visitaba por la noche. Pero cuando fui a buscarlo más tarde, no lo encontré. No estoy seguro de si el capitán Takeda se lo llevó o si le ocurrió algo más. Kaelit levantó una ceja. ¿El diario de Takeda? Esa fue una nueva pista. Si Takeda se lo hubiera llevado consigo, entonces no habría nada que hacer. Pero si no lo hubiera hecho, era muy probable que la unidad móvil secreta lo hubiera confiscado. Una vez que llegara a segunda división, podría intentar buscarlo y después de charlar un rato y confirmar que Kensei no tenía más información útil, Kaelit se levantó para irse. Cuando llegó a la puerta, de repente recordó algo y gritó con tono de sorpresa. Se dio la vuelta con una sonrisa en su cara. Se me olvidó preguntar, ¿cómo está tu lesión? Estás bien, ¿verdad? ¿Por qué preguntas ahora? Kensei no pudo evitar responder con frustración. Jajaja. Kaelit dejó escapar una risa incómoda. Tras pensarlo un momento, volvió a hablar con Kensei. Sobre ese Tekken Tachikaze tuyo, he pensado en algunas nuevas maneras de aplicarlo. Te será muy útil. Una vez que estés curado, deberíamos entrenar e intercambiar algunas técnicas. Al escuchar las palabras de Kaelit, Kensei parpadeó sorprendido. Entonces sonrió. Ah, lo entiendo. Después de dejar la 4ª división, Kaelit se dirigió a la academia. Antes de venir, ya había visitado la 3ª división para hablar con el vicecapitán. Cuando se mencionó al capitán de la división, la expresión de Shoji Senshi se tornó de disgusto. Según el relato de la dama, el capitán anterior, Shinichiro Renzosuke, siempre había estado obsesionado con el poder. Tras dominar su Bankai, Renzosuke lo mantuvo oculto hasta que un día, cuando el excapitán resultó herido en una misión en el Rukongai mientras luchaba contra un Ollou, Renzosuke apareció de repente y le exigió un desafío. El excapitán aceptó y frente a 200 miembros del escuadrón, fue derrotado por Renzosuke. No mucho después, el excapitán se unió al ejército expedicionario, dejando la sociedad de almas para ir a Hueco Mundo. Shinichiro Renzosuke luego se hizo cargo de la división y comenzó a implementar un estricto sistema jerárquico dentro de la 3ª división. La jerarquía de la división ya era rígida, pero bajo el mando de Renzosuke, la presión se volvió mucho más intensa. Si algún miembro del escuadrón no lo saludaba adecuadamente o hacía una reverencia insuficiente, sería castigado.
Cuando Renzosuke finalmente fue expulsado, Shoji estaba bastante satisfecho. Ella preparó algunos bocadillos para Kaelit como muestra de agradecimiento por su contribución. Para el recién nombrado capitán la vida no fue tan fácil. Para ayudar a RMJKRM el Toribasi a adaptarse a sus nuevas funciones, Shoji lo sometió a lo que solo podría describirse como un entrenamiento brutal y diabólico. Se decía que en el cuartel de la tercera división, a menudo se podían oír los gritos agonizantes de RMJKRM, mientras Khalid reflexionaba sobre los recientes acontecimientos, regresó a los dormitorios. Aizen estaba sentado en el escritorio, escribiendo algo. Los otros dos compañeros de habitación, al ver regresar a Kaelit, rápidamente saltaron alarmados. Al principio, sus miradas se llenaron de sorpresa, luego de un poco de miedo y, finalmente, se volvieron respetuosas. Al ver sus reacciones, Kaelit se dio cuenta de que una barrera gruesa y triste ya se había formado entre ellos. Uno que no le importó en absoluto. Estos dos compañeros de habitación eran vasallos de familias nobles de bajo rango. Desde que ingresaron a la academia, formaron su propio círculo y jamás molestaron en incluir a Kaelit ni a Aizen en sus actividades. A Kaelit, centrado únicamente en sus estudios y entrenamiento, nunca le había importado. Después de 6 meses, ni siquiera se había molestado en aprender sus nombres correctamente. Después de saludarlos casualmente, se acercó a Aizen por detrás. «Oye, Aizen, ¿qué estás escribiendo?» Mientras Kaelit se acercaba a Aizen, los dos compañeros de habitación se alejaron rápidamente. Sin levantar la vista, Aizen respondió. «Cálculos numéricos». Kaelit parpadeó y luego se dio cuenta. ¿Cálculos numéricos? ¿No eran solo matemáticas? Se inclinó sobre el hombro de Aizen para echar un vistazo, pero rápidamente se sintió mareado y apartó la mirada. ¿Para qué es esto? Pruebas de programas, uso de la electrónica para simular comportamientos del mundo real y permitir interacciones hombre-computadora a través de sistemas de control, explicó Aizen casualmente. Kaelit asintió, aunque no entendió del todo. Entonces, de repente, se quedó congelado. Espera un segundo, simulando comportamientos, interacciones humano-computadora. Esto suena como un juego, ¿no? Sus ojos se iluminaron. Aizen, ¿estás diseñando un programa de juego? Aizen no respondió directamente, pero continuó escribiendo mientras decía. ¿Conoces a ese tipo, Urahara Kisuke? Realmente tiene algunas habilidades. Con su ayuda, muchos de los aspectos complicados se están volviendo más fáciles de superar. Sería genial si pudiéramos incluirlo también en este experimento. Kaelit no prestó mucha atención a los pensamientos de Aizen sobre Urahara. No pudo evitar reír. Aizen, no, debería decir, Aizen-sama, realmente eres mi estrella de la suerte. ¿Qué más necesitas que haga? Déjame hacerlo a mí, tú concéntrate en tu trabajo. Pronto, ambos pasarían a sus respectivas divisiones, listos para comenzar sus nuevos roles. Al día siguiente. Cuando los primeros rayos del sol entraron, Kaelit Yurei abrió los ojos y se levantó de la cama. En el suelo, al lado de su cama, había varios paquetes cuidadosamente ordenados. Anoche, había guardado cosas que no necesitaría por ahora. Así, cuando llegara el momento de mudarse, no tendría prisa. Por cierto, esos paquetes al lado de la cama de Aizen también fueron empacados por él. En el pasado, Aizen nunca habría dejado que nadie tocara sus pertenencias. Aunque confiaba en su capacidad para guardar secretos, siempre existía el riesgo de que algo se filtrara. Si algún objeto personal exponía su identidad, las consecuencias serían catastróficas. Pero ahora, Kaelit ya sabía casi todo lo que Aizen tramaba. Ya no había necesidad de ocultarle nada. Cuando Kaelit se levantó para lavarse, Aizen escupió su enjuague bucal y bajó la voz. Me voy esta noche. Vigila todo por mí. ¿Experimentando? Murmuró Kaelit mientras se enjuagaba la boca. Aizen negó con la cabeza. Necesito capturar algunos hoyos para un experimento con partículas espirituales. Si es posible preferiría coger un menos grande. Es una pena, sin embargo. Que menos grande invada la sociedad de almas es algo poco común. Es difícil encontrar uno. Kaelit, todavía sosteniendo su cepillo de dientes, parecía estar sumido en sus pensamientos. En la época de Ichigo Kurosaki, el Rukongai estaba cubierto de dispositivos de monitoreo de partículas espirituales instalados por la 12ª división. Si un Yo entraba en la sociedad de almas, los dispositivos lo detectarían de inmediato y notificarían a los Shinigami para que tomaran medidas.
Sin embargo, en ese momento, la Oficina de Ciencias no se había establecido oficialmente y la 12ª División no tenía ese tipo de autoridad. Entonces, ¿cómo detectarían la invasión de un Ollou en la sociedad de almas? Tendrían que esperar a que causara caos en la frontera y generara problemas antes de que alguien se diera cuenta. Kaelid se quedó en silencio. Dado cómo funcionaban las cosas en la sociedad de almas, no era imposible. Mientras reflexionaba, Aizen había terminado de limpiar. Levantó una mano, cepillando su flequillo para dejar que sus rizos naturales cayeran hacia adelante. Este peinado le daba un aspecto más delicado, más inofensivo. La imagen de un erudito dócil. Un gran estratega prestó atención a cada detalle. Cuando tuviera tiempo, planeaba comprarse unas gafas sencillas para completar su transformación hacia la imagen de erudito perfecto. Una vez que terminó de ajustarse el cabello, miró hacia Kaelid. Kaelid, ¿te gustaría visitar Hueco Mundo? Kaelid se congeló de la sorpresa. Revisó rápidamente el registro de habilidades que se había sincronizado con el de Aizen. Aún con presión espiritual de tercera clase, sin actualización. Por un momento, pensó que Aizen había ascendido de la noche a la mañana para convertirse en una potencia de nivel supercapitán, planeando dominar Hueco Mundo. ¿Tienes alguna forma de llegar a Hueco Mundo? Aizen asintió. En los límites del Rukongai, hay zonas con espacio débil. Simulando la presión espiritual de un Ollou y usando rituales Kidm, podemos crear un portal similar a un menos grande y viajar a Hueco Mundo. Pensaba esperar a estar más fuerte antes de ir, pero si estás dispuesto a acompañarme, es otra historia. Con nuestras fuerzas combinadas, podemos llegar a cualquier lugar de Hueco Mundo, siempre y cuando no nos encontremos con ningún menos grande particularmente poderoso. N/T. En ese momento no sabían de nada superior a un menos grande de clase Hylian. El tono de Aizen estaba lleno de confianza, y cuando se combinaba con su apariencia deliberadamente delicada, había una extraña, casi inquietante sensación de disonancia. Kaelid asintió. Está bien, avísame cuando estés lista. No estaba particularmente interesado en Hueco Mundo. ¿Un desierto infinito y plateado? Si hubiera océano, valdría la pena visitarlo, pero solo arena. ¿Qué sentido tenía? Aún así, recordando la forma en que Aizen había pasado la noche diseñando programas de juegos para él, Kaelid aceptó sin dudarlo. Los ojos de Aizen brillaron de satisfacción ante la respuesta. Justo cuando Kaelid estaba a punto de irse, de repente recordó algo y se volvió hacia Aizen. Por cierto, Aizen, ¿has decidido a qué división te unirás? Si aún no lo has decidido, ¿te gustaría fichar por segunda división? Aizen parecía estar pensando. Si es posible, preferiría unirse a una división donde pueda tomárselo con calma. Lo ideal sería un lugar en el que pudiera desaparecer durante varios días sin que nadie lo notara. Desafortunadamente, el GOTEI 13 no era una organización tan indulgente. Tras pensarlo un momento, negó con la cabeza. La segunda división está fuera, demasiado ocupada. Si tuviera que elegir, diría que la 12ª división es una buena opción. La capitana Kiryu Kifune es una gran investigadora. Durante su mandato, reclutó a muchas personas inteligentes para la división. Si pudiera controlarlos, al ver la expresión ansiosa en el rostro de Aizen, Kaelid de repente también se emocionó un poco. Sin mencionar que Kiryu no era una persona sencilla y que Urahara Kisuke en el futuro tampoco sería un tipo fácil de derrotar. Si estas personas se conocieran, seguramente sería interesante. De camino de regreso al dormitorio después de visitar la sala de agua, Kaelid fue detenido por dos de sus compañeros de clase. Le informaron que alguien del cuerpo Kido había venido a buscarlo. Al salir del dormitorio, vio a Soifon parada en silencio debajo de un gran árbol, sosteniendo una caja en sus manos. Hola, Shaolin, buenos días. Kaelid se acercó y la saludó. Soifon frunció el ceño levemente. Kaelid-sama, ya me cambié el nombre a Soifon. Por favor, no me llames más así. Era irónico, considerando que cuando no había cambiado su nombre antes, Kaelid a menudo la llamaba la chica o algo similar. Ahora que ella había cambiado su nombre, de repente pasó a llamarla Shaolin. Está claro que esto fue intencional de su parte. Al ver la expresión ligeramente molesta de Soifon, Kaelid sonrió. No es de extrañar que a los escolares les gustara burlarse de las chicas, ella parecía tan divertida cuando estaba molesta. Espera un momento, ¿eso significaba que estaba al mismo nivel que un colegial? Mientras Kaelid reflexionaba sobre esta impactante conclusión, Soifon abrió la caja que tenía en sus manos. Kaelid-sama, traje la ropa que necesitará para su división.
Ante sus palabras, Kaelit miró dentro de la caja. Dentro había un Shyakuso negro, cuidadosamente doblado y en reposo. Al mirar el Shyakuso, Kaelit no pudo evitar sentirse un poco emocionado. Había pasado tanto tiempo desde que había llegado a este mundo, y ahora, finalmente iba a usar el uniforme. Era solo el atuendo estándar de Shinigami, pero no pudo evitar sentir una pequeña emoción. A su lado había otro atuendo, uno con un diseño más discreto y sigiloso. Mangas y pantalones estrechos. Solo una mirada y Kaelit inmediatamente eliminó ese atuendo de sus planes futuros. En comparación con el Shyakuso, el traje sigiloso era demasiado simple y carecía de estilo. Tomando la caja con la ropa, Kaelit asintió con satisfacción. Gracias por tu arduo trabajo, Soifon. Gracias. Soifon se quedó desconcertado por un momento. Al ver la expresión seria de Kaelit, desvió la mirada torpemente por un momento. No es nada. Es solo algo que debo hacer como tu subordinado. Al ver su reacción, Kaelit sintió curiosidad. ¿Dónde está Yoruichi? ¿Por qué no está contigo? Al escuchar la pregunta, la expresión de Soifon se volvió más seria. Yoruichi-sama está actualmente recibiendo tratamiento en la cueva de aguas termales. ¿Tratamiento? Kaelit frunció el ceño. En cierta parte del Rukongai, una serie de valles sinuosos se extendían a lo largo y ancho. Escondido dentro de estos valles había una pequeña fuente termal, una joya escondida en sí misma. Las aguas blancas y lechosas del manantial emitían una neblina suave y brumosa. Una chica de piel oscura se relajaba en el agua, apoyada contra las rocas en el borde, suspirando cómodamente. Ah, pura felicidad. Yoruichi entrecerró los ojos y su rostro adquirió una expresión felina. Justo cuando se estaba preparando para un buen descanso, sus orejas se movieron repentinamente. Se oyeron pasos a lo lejos, acercándose rápidamente. La mirada de Yoruichi se volvió gélida. Extendió una mano fuera del agua. Las yemas de sus dedos brillaban con partículas espirituales. Entonces, vio a un joven vestido con un uniforme de la Academia Shino y a una chica del cuerpo aparecer en la entrada de la cueva. Al verlos, Yoruichi parpadeó sorprendida antes de que sus labios se curvaran en una sonrisa y disipara el Kido que había estado cargando. Oh, qué terrorífico ser recibido por Kido tan pronto como entró. Al ver con qué habilidad Yoruichi utilizaba Kido, Kaelit dejó escapar un suspiro de alivio. Parecía que sus heridas no eran graves, ya que no habían afectado su control sobre la energía espiritual. Yoruichi, todavía en el agua, estiró perezosamente un brazo, apoyándolo en la piedra detrás de ella. No tuve elección. Alguien se empeñó en que nadie viera mi cuerpo. Mientras hablaba, fijó su mirada en Kaelit, con una sonrisa traviesa jugando en sus labios. Kaelit. Tosió torpemente, intentando cambiar de tema. ¿Dónde te lastimaste? ¿Qué tan grave es? Ante su pregunta, Yoruichi se giró ligeramente, levantando otro brazo fuera del agua. Una larga herida le recorría desde el hombro hasta la mitad de la parte superior del brazo. Aunque el sangrado se había detenido, la gravedad de la lesión aún era evidente. Kaelit frunció el ceño ligeramente. Estaba a punto de decir algo cuando de repente Yoruichi se levantó del agua. Este movimiento brusco lo sobresaltó. Con un chapoteo, Yoruichi se dio la vuelta. En su espalda, se habían quemado trozos de piel, dejando expuesta la capa dérmica que se encontraba debajo. Kaelit chasqueó la lengua en señal de desaprobación. Realmente te golpearon muy fuerte. Claramente, la espalda de Yoruichi había recibido el peso de un potente ataque de Kido. Afortunadamente, las aguas termales del infierno se habían preparado con antelación para tratar las heridas anteriores de ella y de Soifon. Sin las aguas termales, confiar únicamente en la curación de Kido probablemente habría dejado cicatrices importantes. Imaginando ese escenario, Kaelit entrecerró los ojos. Tranquilo, sintiendo el cambio en el humor de Kaelit, Yoruichi agitó su mano con una sonrisa. Es solo una herida, para la fuerza sigilosa, lesiones como esta son tan comunes como comer y beber. No te preocupes demasiado. Kaelit se sentó con las piernas cruzadas en el suelo. ¿Cómo pasó? Ante esto, Soifon, que estaba de pie a un lado, bajó la cabeza. Lo siento, todo es culpa mía. Si no fuera por mí, no es culpa de Soifon, interrumpió Yoruichi, sentándose nuevamente en el manantial y agitando la mano con desdén. Cuando la conversación volvió a temas serios, su expresión se volvió severa. Kaelit, ¿alguna vez has oído hablar de la familia Tsunayashiro? Kaelit pensó unos segundos. ¿Una de las 5 grandes familias nobles?
Antes de su reencarnación, no había oído hablar de esta familia. Sin embargo, desde que llegó a este mundo, a medida que sus experiencias fueron creciendo, poco a poco se fue dando cuenta de varias familias hasta entonces desconocidas. Yoruichi asintió levemente. Sí, una de las 5 grandes familias nobles, y también uno de los que ostentan el verdadero poder en la sociedad de almas. En la 46ª cámara, la familia Tsunayashiro y sus vasallos ocupan hasta el 40% de los escaños. ¿40%? Kaelit estaba realmente sorprendida. En la sociedad de almas, solo los Tsunayashiro ocupaban el 40% de los escaños en los 46 centrales. ¿Significaba eso que las 4 familias restantes eran meros subordinados? Yoruichi adivinó los pensamientos de Kaelit y sonrió. La familia Kuchiki todavía tiene un poder significativo. Controlan más del 30%. Hace siglos, el poder de las 5 grandes familias nobles era prácticamente el mismo, la razón por la que se ha convertido en lo que es ahora es bastante simple. Los jefes de las familias Shibata y Tsunayashiro todavía están vivos y bien. Mientras que en mi familia, la familia Shimin, la mayoría de la generación anterior ha muerto. La generación más joven, aunque talentosa, es demasiado joven para tener mucha influencia. Los nobles menores son expertos en tomar las riendas del asunto y se ponen del lado de quien gane. Solo observa, una vez que me vuelva más fuerte y más hábil, todos regresarán obedientemente. Con eso, Yoruichi mostró una amplia sonrisa, doblando su brazo en una pose de poder. Kaelit preguntó con curiosidad. ¿Es tan fuerte la familia Tsunayashiro? Si son tan poderosos, ¿por qué no he visto a nadie de su familia en el Gotei 13? Yoruichi se burló. Porque la familia Tsunayashiro menosprecia esas cosas. Su gente siempre ha creído que los nobles deben estar por encima de los demás. Como dice su patriarca, nosotros, siendo de las 5 grandes familias nobles, pero sirviendo como simples ejecutores en el Gotei 13, estamos perdiendo nuestra cara noble. Kaelit, no los subestimes solo porque no tienen un capitán. Sus aguas son profundas. Kaelit asintió pensativamente. Las palabras de Yoruichi realmente sirvieron como recordatorio. Siempre había creído que el poder de la sociedad de almas estaba concentrado en el Gotei 13. Aparte de los capitanes, no parecía haber ningún poder significativo. Los llamados nobles no eran más que gorrones. Apoyándose en un sistema de privilegios que se remontaba a 1.000.000 de años atrás, podían dominar a los capitanes y actuar con altivez y poder. Ahora, al escuchar las palabras de Yoruichi, parecía que efectivamente había personas capaces entre la nobleza. Recordaré esto. Hablemos primero de ti. ¿Por qué mencionas de repente el Tsunayashiro? Tiene algo que ver con tus heridas. Yoruichi explicó. No hace mucho, después del incidente de la redada en la prisión, el capitán comandante nos ordenó liderar ataques a varias de las ubicaciones ocultas de los rebeldes. En nuestros asaltos sorpresa, los rebeldes sufrieron grandes pérdidas. 3 oficiales de alto rango murieron en el acto. Pero, el hecho es que no todas sus fortalezas estaban bajo nuestro control. Mientras atacaba a algunos lugares, la fuerza furtiva mantenía otros bajo vigilancia. Después de varias pruebas sin consecuencias, los rebeldes finalmente mordieron el anzuelo y comenzaron una reubicación a gran escala. Una vez que confirmamos su punto de encuentro final, Soifon y yo fuimos personalmente a monitorearlo, preparándonos para actuar pronto y eliminar por completo a estos tipos. Justo anoche nos descubrieron a los 2. Unos cuantos individuos muy hábiles intentaron rodearnos y matarnos. Si hubieran sido otros miembros de la fuerza sigilosa, podrían haber tenido éxito. Desafortunadamente para ellos, se encontraron conmigo, Yoruichi Shimin. Alcanzar mi velocidad no es tan fácil. Yoruichi habló a la ligera, pero Kaelit podía imaginar cuán peligrosa había sido la situación. Bajo la atenta mirada de Kaelit, Yoruichi entrecerró los ojos. Mientras escapaba, recibí un impacto de un Pale Fire Crash y herí a uno de ellos. Por el desgarro de su camisón, vi el escudo de la familia Tsunayashiro. ¿Podría ser una trampa? Después de escuchar la explicación de Yoruichi, la mente de Kaelit se llenó de escenarios sacados de dramas históricos. Uno de los tropos más clásicos es el de dejar deliberadamente un vacío legal para incriminar a alguien. No puedo descartar esa posibilidad. Yoruichi se encogió de hombros. Pero si su objetivo era realmente incriminarme, deberían haber mostrado un poco de moderación. Con lo duro que lo hicieron, cualquier otro ya habría muerto varias veces. Y lo más importante, tengo pruebas aún más concretas. ¿Qué evidencia? Yoruichi sonrió. La intuición de una mujer.
Soifon, que había estado escuchando atentamente, no pudo evitar mover un ojo. Kaelid frunció el ceño. Ya veo, definitivamente es bastante creíble. ¿Verdad? Yoruichi asintió con entusiasmo. Soifon. Y las cosas empezaban a sentirse un poco mal. Yoruichi siempre había sido un poco ortodoxo, pero ahora con la incorporación de Kaelid, esto se estaba saliendo de control. Con estos dos juntos, ¿estaba realmente en buenas manos el futuro de la segunda división? Al verlos a ambos charlando alegremente, Soifon no pudo deshacerse del creciente sentido del deber en su corazón. Por el bien de la segunda división, tendría que vigilar de cerca a estos dos. Sensei. Mi querido Sensei. En el cuartel de la primera división, Yamamoto estaba sentado tranquilamente leyendo un libro. Al oír el grito, su rostro se oscureció. Unos segundos después, la puerta de papel se abrió. Sensei. Tengo información importante que informar. Yamamoto dejó el libro y se dio la vuelta, preparándose para regañar al visitante. Pero al ver a Kaelid parada en la puerta, se congeló por un momento. En el pasado, cada vez que Kaelid venía, vestía el uniforme azul y blanco de la Academia Shino. Pero hoy, Kaelid estaba vestida con el Shyakuso negro. El repentino cambio de apariencia dejó a Yamamoto sintiéndose un poco inquieto. Mientras estaba allí mirando a Kaelid, su mente recordó la primera vez que Kyoraku y Yukitake se pusieron el Shyakuso. Ahora que lo pienso, tenían más o menos la misma edad que este niño. Mientras Yamamoto estaba perdido en sus pensamientos, Kaelid avanzó rápidamente con paso suave. Sensei, he adquirido información importante. ¿Qué inteligencia? Volviendo a prestar atención, Yamamoto le dirigió a Kaelid una mirada cautelosa. Esta no era la forma habitual en que Kaelid se dirigía a él. Bajo la mirada de Yamamoto, Kaelid abrió la boca. Luego, con un suspiro dramático, dijo. No importa, no logré después de todo. Yamamoto. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Al ver la expresión preocupada de Kaelid, Yamamoto casi no pudo resistirse a darle una patada. Idiota, deja de murmurar. Escúpelo ya. Kaelid, con aspecto triste, respondió. Me temo que si lo digo, te causaré problemas, si no lo vas a decir entonces piérdete. Con un gruñido, Yamamoto se dio la vuelta para alejarse. HHHH. Kaelid apareció frente a él, bloqueándole el camino. Con una sonrisa tonta en su rostro, Kaelid sentó a Yamamoto. Mientras se masajeaba los hombros, Kaelid contó todo lo que había escuchado de Yoruichi antes. Viejo, no iba a mencionar nada de esto. Yoruichi dijo que se trata de las 5 grandes familias nobles, y sin pruebas sólidas, mencionarlo podría causarte problemas. Pero luego pensé, lo que más te importa es la paz y la estabilidad de la sociedad de almas. ¿Cómo no iba a contarte sobre esta posible rebelión oculta, llena de canallas de poca monta? Con tu sabiduría y habilidad incomparable, ¿realmente tendríamos miedo de alguna familia noble? Dijo Kaelid, esperando ansiosamente la respuesta de Yamamoto. Según las palabras de Aizen, la razón por la que Yamamoto había hecho todo lo posible para elevarlo era disuadir a cualquier noble que se volviera demasiado ambicioso. Si ese fuera el caso, ahora era la oportunidad perfecta, ¿no? Sin embargo, justo cuando Kaelid pensó esto, Yamamoto de repente rugió. Tonto. ¿Qué tonterías estás diciendo? Kaelid se congeló y su mano se detuvo a mitad del movimiento. Yamamoto, de espaldas, le gritó. Yoruichi tiene toda la razón. La familia Tsunayashiro es una de las 5 grandes familias nobles. Si no tenemos pruebas sólidas y una orden del 46 central, el Gotei 13 no puede actuar contra ellos. Ahora, vuelve a la cama. Estás a punto de convertirte en Shinigami. Ya te pusiste el uniforme, pero aún te falta decoro. Sin esperar una respuesta, Yamamoto se levantó y caminó hacia su estudio. Kaelid miró la espalda de Yamamoto, sonriendo. Viejo, si no vas a ayudarme, lo resolveré yo mismo. Con una sonrisa de satisfacción, Kaelid palmeó su Shyakuso, se dio la vuelta y salió. Cuando estaba a punto de salir de las puertas de la primera división, de repente una voz lo llamó. Kaelid-sama, espere un momento. Kaelid se giró, ligeramente sorprendida. Vio una figura alta parada a la sombra del alero de un edificio. Señorita Sasakibe. Al ver quién era, Kaelid se sorprendió y luego se acercó rápidamente. ¿Pasa algo, Sasakibe-san? ¿Necesitas algo? Sasakibe asintió con calma y con un movimiento sutil, colocó algo en las manos de Kaelid.
Kaelit lo atrapó instintivamente y estaba a punto de preguntar qué era, pero Sasakibe ya había desaparecido con un shumpo. Kaelit. Se detuvo confundido por un momento antes de mirar lo que acababa de recibir. Era un trozo de papel doblado. Al abrirlo, los ojos de Kaelit se abrieron lentamente mientras leía. El documento enumeraba varias direcciones. No solo dentro del Seireitei, sino también en el Rukongai. Cada dirección tenía notas sobre la familia que estaba detrás de ella, su nivel de seguridad y el nivel de peligro que representaban. Además, cada familia fue etiquetada con su posible participación en los acontecimientos de anoche y después de un breve momento de shock, Kaelit rápidamente dobló el papel y lo guardó. Miró hacia la dirección de donde había venido y no pudo evitar sonreír. Hablé demasiado alto antes, no el viejo, sino el buen viejo, el realmente buen viejo. De regreso a su estudio, Yamamoto bajó la pluma, sintiendo una extraña sensación, como si alguien hubiera estado hablando a sus espaldas. La próxima vez que le dé una lección a Kaelit, duplicaré la intensidad. Al salir del cuartel de la primera división, Kaelit hizo una parada rápida en su dormitorio. Como era de esperar, Aizen ya se había ido. La diferencia ahora, sin embargo, era que Aizen no había usado el método cadavérico de quedarse quieto en la cama. El muñeco de Kido solo podía ser engañoso en la superficie, y una vez tocado, era fácil exponerlo. En el pasado, Aizen lo había usado como una solución provisional, pero ahora que Kaelit era su compañero, podía encubrirlo. Así que Aizen ya no necesitaba recurrir a medidas tan peligrosas. Kaelit despertó a sus dos compañeros de habitación. Al principio se molestaron, pero cuando vieron que era Kaelit, rápidamente adoptaron una actitud obediente. En voz baja, Kaelit dijo: «Escuchen, Aizen realmente quiere escuchar la canción de la cortesana Rukongai, tenemos que irnos esta noche. Por su bienestar mental y físico, he decidido llevarlo allí. Y si el instructor viene a comprobarlo, ¿podrían ustedes dos cubrirnos?» Los dos compañeros de habitación intercambiaron una mirada de sorpresa. No esperaban que el usualmente tranquilo Aizen tuviera tal gusto, aunque estaban un poco sorprendidos, aceptaron sin dudarlo. Ya habían visto una buena cantidad de escapes de dormitorios, y hacer este pequeño favor para quedar bien con Kaelit, una futura oficial de alto rango en el GOTEI 13, era una obviedad. Del capitán comandante. Los ojos de Soifon se abrieron mientras miraba la nota en sus manos, llena de direcciones cuidadosamente escritas. Kaelit se reclinó en su silla, cruzó los brazos sobre el pecho y apoyó una pierna con una sonrisa satisfecha en su rostro. Exactamente. Tras conversaciones exhaustivas con el capitán comandante, ideamos este plan. Solo tenemos que visitar los lugares de esta lista uno por uno y seguro que encontraremos pruebas de la complicidad de la familia Tsunayashiro con los rebeldes. Una vez que eso suceda, no importa cuánta influencia tenga en Central 46 o incluso como una de las 5 grandes familias nobles, no tendrán escapatoria. Al escuchar esto, los ojos de Soifon se iluminaron con determinación. En ese caso, también averiguaremos quién ordenó el ataque a Lady Yoruichi, ¿verdad? Desde que Yoruichi resultó herida, Soifon juró descubrir al culpable que se atrevió a hacerle daño y hacer que se arrepintiera de haber nacido. En su emoción, miró a Kaelit. Para alguien que había acudido inmediatamente al capitán comandante para poner en marcha este plan, estaba claro que se preocupaba profundamente por la situación de Yoruichi. Yoruichi entrecerró los ojos mientras miraba el papel que tenía en la mano. Desde la perspectiva de la venganza, atacar a las familias subordinadas del clan Tsunayashiro fue sin duda un enfoque acertado. Pero ¿y esto realmente revelaría evidencia de su colusión con los rebeldes? Si se maneja mal, podría incluso resultar contraproducente. La familia Tsunayashiro no era tonta. En un momento tan delicado, que sus familias subordinadas sean atacadas inmediatamente les haría sospechar y lo vincularían al conflicto en curso. Con la personalidad de ese viejo zorro, probablemente ocultaría cualquier evidencia aún más profundamente que antes. Reflexionando sobre esto, volvió a mirar a Kaelit. La lista venía del propio capitán comandante, y ese anciano no era del tipo que actuaba impulsivamente o pasaba por alto el panorama general solo para malcriar a un discípulo. Lo que significaba que si le había ordenado a Kaelit que hiciera esto, debía tener intenciones más profundas. Aunque no podía comprender exactamente qué estaba planeando ese anciano, con 2000 años de sabiduría en su haber, era indudablemente meticuloso. También podría ser una buena idea intentarlo. Bofetada. Yoruichi se dio una palmada en el muslo. Muy bien. Kaelit, Soifon.
Esta noche, las tres elegiremos a uno de esta lista y le daremos una lección que no olvidará. Kaelita sintió. Excelente. Soifon parpadeó un par de veces. ¿Fue solo su imaginación o estos dos parecían más entusiasmados por divertirse que por llevar a cabo una misión? Ojalá que solo fuera su imaginación y... A altas horas de la noche, en el distrito aristocrático de Seireitei, una determinada mansión. En medio de gritos ensordecedores y ruidos entrecortados, tres figuras salieron disparadas de la finca. Al amparo de la oscuridad, el trío se movió rápidamente y desapareció en la distancia en poco tiempo. Varios Shinigami emergieron del patio, gritando de frustración mientras veían al trío desaparecer en la noche. El dueño de la mansión, vestido con ropa lujosa, reunió apresuradamente a sus sirvientes para evaluar los daños. No tardó mucho en que el mayordomo regresara con el informe. Ninguno de los objetos de valor fue robado, pero todas las cartas escondidas en el compartimento secreto del estudio, toda la correspondencia con otras familias nobles, desaparecieron. El rostro del dueño se puso pálido. Al día siguiente, otra gran mansión en el distrito noble sufrió el mismo destino, atacada por el mismo trío de intrusos altamente hábiles. Al igual que la noche anterior, lo único robado fue la correspondencia con otras familias nobles, y no se llevaron nada más. Los robos consecutivos de cartas habían puesto a todo el distrito noble en alerta máxima. Casi todas las familias nobles tenían el mismo pensamiento. Los intrusos traen problemas. En respuesta, cada familia reforzó rápidamente la seguridad, preparándose para futuros ataques. Al mismo tiempo, la correspondencia entre familias fue quemada o escondida en nuevos lugares. A pesar de la diligente preparación de los nobles para el siguiente movimiento de los ladrones, los culpables no aparecieron. No fue hasta la mañana siguiente cuando se enteraron de lo que había sucedido. La noche anterior, en el segundo distrito de Rukongai del Sur, la mansión de la familia noble de clase alta, los Tadas, fue atacada. Para evitar el robo de cartas importantes, el jefe de la familia Tada, Tada Koji, abandonó en secreto Seireitei con toda su correspondencia y se refugió en la propiedad de la familia en Rukongai. Sin embargo, los ladrones de alguna manera se dieron cuenta de sus planes y lo persiguieron hasta Rukongai, robando con éxito todas las cartas que había tomado. Ahora, las familias nobles estaban en estado de pánico. Las familias de la nobleza menor enviaron urgentemente peticiones de ayuda a las grandes casas nobles. Mientras tanto, las grandes casas nobles recurrieron a las 5 grandes familias nobles en busca de ayuda. El otrora pacífico distrito noble cayó en el caos. Los mensajeros Shinigami iban y venían entre los barrios, sus figuras desaparecían y reaparecían en ráfagas de pasos rápidos, vistos por todo el distrito. Finalmente, en la cuarta noche, esta serie de terroríficos ataques tuvo un final abrupto. Al amparo de la noche, 3 ladrones se infiltraron en la finca de una familia noble, hurgando en sus cartas. De repente, un guardia que llevaba un sombrero casa saltó desde un rincón de la habitación. N/T. Los sombreros casa son sombreros tejidos con paja. Tras un breve enfrentamiento, los 3 ladrones huyeron rápidamente del lugar. Cuando la noticia llegó al distrito noble, sus residentes finalmente dejaron escapar un suspiro colectivo de alivio. Seireitei, distrito noble. Una enorme mansión, comparable en tamaño a una pequeña ciudad, se alzaba tranquilamente en medio del distrito. En lo profundo de la finca, dentro de una imponente estructura, se reunieron varias figuras. Cada uno de ellos llevaba un sombrero casa, con una tela blanca que cubría sus rostros. Si Kaelit hubiera estado presente, podría haber exclamado sorprendido, comparando la escena con una reunión de Akatsuki. Cuando llegó la última persona, uno de ellos rompió el silencio enojado. Kaelit. Tiene que ser Kaelit. Aunque solo intercambiamos unos pocos movimientos, estoy 100% seguro. Es él. Su declaración dejó a los demás visiblemente sorprendidos. Kamikawa, ¿tienes pruebas? ¿Usó las habilidades de su Zanpakudo? Kamikawa negó con la cabeza. No, pero su estilo de lucha es inconfundible. Lo reconocí incluso con los ojos cerrados. Se burló y luego añadió con frialdad. En cuanto a los otros dos, uno de ellos es sin duda Soifon. Al otro no lo reconozco, pero también deben ser de la fuerza sigilosa. Ante esto, el grupo intercambió miradas, sus ojos ocultos tras la tela blanca, pero llenos de una peculiar inquietud. Kaelit atacando a los nobles, este tipo de cosas no le benefician en absoluto, ¿verdad? Exactamente. Lo mires como lo mires, esto no parece algo que él mismo orquestaría. ¿Podría ser, el capitán comandante Yamamoto?
Ante esta sugerencia, un escalofrío recorrió la espalda del grupo. Después de una breve discusión, todas las miradas se volvieron hacia la figura sentada a la cabecera de la sala. Al igual que los demás, llevaba un sombrero casa. Envuelto en un elaborado aori de noble, su presencia era imponente. En el silencio, habló lentamente. Kaelit, ¿verdad? Un simple niño del Rukongai, por muy talentoso que fuera, jamás tendría la audacia de lograr algo así por sí solo. Parece que Yamamoto realmente ha hecho su movimiento. Kamikawa, alarmado y furioso, exclamó. ¿Cómo es posible? ¿Acaso la Central 46 no le ordenó a Yamamoto que no se involucrara? ¿Por qué actuaría ahora? Bajo la intensa mirada de Kamikawa, la figura en la cabeza levantó lentamente una mano y se quitó el sombrero casa. Apareció un rostro envejecido pero afilado, cuyos rasgos exudaban una presencia imponente. Al ver el rostro del anciano, todos bajaron la cabeza en señal de respeto. El anciano se quitó el sombrero de bambú y dejó escapar una risita baja. Renzo, no tienes por qué preocuparte. Recuerde, sabemos lo que buscamos. El Gotei 13 es solo un obstáculo que debemos superar en nuestro camino. Nunca fue nuestro verdadero objetivo. En cuanto a Yamamoto, aunque poderoso, no es más que un tigre que teme a su propia fuerza, alguien que ha sacado sus propios colmillos. Mientras los 46 centrales mantengan el poder, no tendremos por qué temerle. Al oír esto, el grupo asintió en señal de acuerdo. De hecho, la obediencia de Yamamoto a los 46 centrales había sido demostrada innumerables veces. Cualquier orden emitida por Central 46, por irrazonable que fuera, Yamamoto siempre la ejecutaba sin cuestionamientos. Un individuo tan subordinado, por poderoso que sea, jamás podría ser el capaz de volcar el tablero de ajedrez. Ante este pensamiento, el grupo, que momentos antes había estado ansioso, comenzó a calmarse. Bajo su atenta mirada, el anciano de la Ori reflexionó un momento antes de continuar. Sin embargo, Kaelit Yurei es realmente alguien que merece mucha atención. Aunque proviene del Rukongai, su condición de discípulo de la familia Genryusai le confiere una influencia que rivaliza con la de algunas familias nobles. Añádele a eso su inexplicable ritmo de progreso. Al escuchar esto, las expresiones del grupo variaron. En sus mentes, instintivamente recordaron la fuerza que Kaelit Yurei había demostrado durante la evaluación del capitán. Entre ellos, Shinshira Renzosuke y Takeda Tai se vieron particularmente afectados. Durante el incidente de la redada en la prisión, Kaelit Yurei había luchado ferozmente con ellos, pero todavía estaba solo en el nivel de vicecapitán. Para su sorpresa, en tan poco tiempo, ya había superado la presión espiritual de tercer nivel y había alcanzado oficialmente el nivel de capitán. Su ritmo de progreso era sencillamente monstruoso. Incluso el término monstruo podría no ser suficiente para describir lo aterrador que era este joven, pero comparado con su fuerza, lo más aterrador de Kaelit Yurei era la etiqueta de Genryusai. Los dos discípulos más preciados de Yamamoto, Kinraku Shunsui y Ukitake Hishirm, eran ambos de familias nobles de la sociedad de almas. Sus acciones siempre habían estado limitadas por las reglas de sus familias. Por el bien de sus familias, ninguno de los dos iría jamás demasiado lejos. Kaelit Yurei, por otro lado, era diferente. Como venía del Rukongai, no tenía tales restricciones. Se rumoreaba que, incluso en la escuela, este chico se atrevió a golpear abiertamente a un profesor. Después de convertirse en discípulo de Yamamoto, continuó provocando la ira de Yamamoto, haciendo que la presión espiritual reverberara en toda el área casi todos los días. Un individuo tan imprudente, con el respaldo de Yamamoto, podría causar problemas inimaginables. Y más allá de lo que temían los demás, el anciano de la Ori tenía preocupaciones aún más profundas. Kaelit Yurei se había vuelto demasiado cercana a esa chica de la familia Shimin. Si esos dos se vieran involucrados en algún escándalo, la influencia de la familia Shimin sin duda crecería. En ese momento, la estructura de poder dentro de Central 46 podría cambiar. Esto era algo que él no quería ver en absoluto. Después de pensarlo un poco, el anciano volvió a hablar. Renzo, Tai. Ustedes dos han luchado contra Kaelit Yurei y están más familiarizados con él. Encuentra la manera de contactarlo, e intenta ganártelo. Mientras podamos manipularlo, no importa cuál sea el precio que tengamos que pagar. Al escuchar esto, la expresión en el rostro de Shinshira Renzosuke cambió. En este momento, uno de sus mayores objetivos era eliminar a Kaelit. Si Kaelit se convirtiera en uno de ellos, ¿cómo tendría la oportunidad de actuar? Estaba a punto de decir algo cuando Takeda Tai, que estaba de pie junto a él, de repente lo tiró hacia atrás.
Shinichiro Renzosuke parpadeó sorprendido al ver a Takadatai negar con la cabeza ligeramente. Después de unos segundos de silencio, Shinichiro Renzosuke bajó la cabeza y aceptó la orden. Al terminar la reunión, todos desaparecieron rápidamente usando paso relámpago. Takadatai y Shinichiro Renzosuke buscaron un lugar tranquilo. Shinichiro se quitó inmediatamente el sombrero cónico, con evidente frustración. Takada, ¿ya olvidaste cómo nos miraban los demás después de que el mocoso de Yamamoto me hiciera daño? Takadatai suspiró. Créeme, Renzosuke, si hubieras desafiado a ese individuo antes, las consecuencias habrían sido mucho peores que simplemente que se rieran de ti. Renzosuke se congeló ante sus palabras. Takada continuó. No te preocupes, piénsalo, Kaelit, a esta edad, teniendo este tipo de fuerza, ¿de verdad crees que es el tipo de persona que puede dejarse influenciar por cosas externas? Para él, la riqueza, las mujeres, el placer, el estatus, probablemente nada significan. Solo el poder es su búsqueda, una persona así no se deja manipular. Los ojos de Shinichiro se iluminaron. Takada tenía razón. Aunque odiaba a Kaelit Yurei, tenía que admitir que esa niña no parecía de las que se distraen con los placeres mundanos. Otra olla. En Seireitei, Distrito 1 de Rukongai. En la sala de entretenimiento de alta categoría Kingoku-ya. Yoruichi levantó su botella de sake vacía y gritó alegremente. Al poco rato, una hermosa mujer con un kimono se acercó con una botella nueva de sake. Yoruichi agarró la botella y, con una sonrisa, vertió sake en su taza, en la de Kaelit y en la taza de Soifon, arrodillado a su lado. Al observar el líquido que se movía suavemente en su pequeña taza, Kaelit no pudo evitar sentirse un poco sentimental. En el pasado, cada vez que veía a Shunsui Kimraku deseando alcohol, nunca lo entendía. Un licor como este era difícil de beber. En comparación, el sake era definitivamente más fácil de manejar, pero era solo el menor de los males. Para él, no importaba lo buena que fuera la bebida, no se comparaba con el sabor refrescante de una bebida fría y gaseosa. Sin embargo, después de ser obligado a probar el alcohol de la Sociedad de Almas, toda su perspectiva cambió. El sake de la Sociedad de Almas no tenía ningún amargor fuerte. El líquido, infundido con energía espiritual, tenía una fragancia única. Al entrar en su boca, la energía espiritual especial se difundió, creando un sabor maravillosamente agradable. Cuando lo tragó, la sensación no fue un calor ardiente sino una leve calidez que se extendió por su garganta. Parecía más una bebida con un sabor único que simplemente alcohol. Al ver la expresión de Kaelit, Yoruichi sonrió. ¿Y qué tal? No te mentí, ¿verdad? Esto es algo que jamás probarías en este mundo. Después de tomar un sorbo de su taza, Yoruichi entrecerró los ojos, como un gato perezoso. Por cierto, este lugar es realmente especial. Aunque está en el Rukongai, la calidad del alcohol aquí rivaliza con la de los nobles. Ella miró a su alrededor, sintiéndose curiosa. Esta era la primera vez que visitaba un lugar como este. En el pasado, ella viajaba sola y esos lugares no le interesaban, o estaba acompañada por miembros de la fuerza móvil secreta, quienes nunca le permitían visitar lugares como ese. Al pensar en esto, una sonrisa se extendió por su rostro mientras miraba a Kaelit. Estoy muy contento de haber conocido a este chico. Al ver a Kaelit y Yoruichi disfrutar tan tranquilamente, Soifon ya no pudo permanecer en silencio. Señora Yoruichi, como jefa del clan Shimin y capitana del Onmitsukidon, ¿cómo pudo venir a semejante lugar y usted, Kaelit-sama? ¿Cómo pudo aceptar esto también? Al escuchar esto, Kaelit y Yoruichi intercambiaron una mirada. Al ver la mirada en los ojos del otro, ambos sonrieron. Luego se dirigieron a Soifon. Cuando sus miradas se cruzaron, una repentina oleada de intenso peligro surgió en el corazón de Soifon. ¿Qué es esto? En la habitación privada del segundo piso, Soifon miró el hermoso kimono en su cuerpo, su rostro se puso rojo brillante. Yoruichi, mientras se ataba el obi, se rió y dijo. No te preocupes, le dije a la tienda que nos diera un atuendo nuevo que nadie haya usado antes. Está todo muy limpio. Ese no es el problema. La voz de Soifon estaba llena de desesperación. Después de vestir a Soifon, Yoruichi la rodeó, asintiendo con satisfacción. Sobre el pequeño cuerpo de Soifon, llevaba un kimono azul agua adornado con patrones florales. Desde el escote del kimono se podía ver un atisbo de prenda interior blanca. Kaelit Yurei, sentada con las piernas cruzadas frente a ella, no pudo evitar mostrar una mirada de admiración. Dio una palmada y dijo. Yoruichi-san, ¿cómo se llama esta chica? Estoy muy contento.
La elegiré para esta noche. Yoruichi se rió con ganas. Es raro que Kaelit-san esté contenta. Soy Fon es todo tuyo esta noche, y por favor, cuida bien de nuestros asuntos en el futuro. Kaelit Yurei aplaudió. Bien dicho, Soy Fon, ¿verdad? Vamos, sírvele un poco de sake a Kaelit-san primero. Yoruichi-san. Kaelit-san. Por favor, compórtense. Después de que los dos se burlaran de él, Soy Fon no pudo contenerse más y explotó. Con un ojo morado, Kaelit Yurei salió de la habitación sosteniendo una botella de sake. Al ver su uniforme negro de Shinigami, varias geisas que pasaban sonrieron y se acercaron a él. Kaelit Yurei los despidió con un gesto, negándose a prestarles sus servicios. Sacó varias monedas grandes de cobre con forma de senbei y les pidió que le abrieran otra habitación. Al entrar en la sala privada, cerró la puerta y se sentó a la mesa. Luego agitó la botella de sake en su mano, produciendo un agradable sonido de gorgoteo. Ah, este sake es realmente bueno. Lástima que no haya nadie con quien compartirlo. Después de unos segundos de silencio, Kaelit Yurei suspiró. Bueno, entonces supongo que beberé solo. Es raro que Yoruichi gaste dinero en el mejor sake. Algunas personas realmente no aprecian la buena fortuna. Diciendo esto, levantó la botella de sake, fingiendo vertérselo en la boca. Hizo una pausa a mitad de camino, su expresión era una mezcla de sonrisa y seriedad mientras miraba al otro lado de la mesa. De alguna manera, ahora había una figura sentada allí. Kinraku, vistiendo su icónico abrigo api con estampado rosa y sombrero de paja, su rostro muestra una expresión de impotencia. Kaelit, realmente me estás obligando a cometer errores. El anciano de las montañas me ordenó estrictamente no mostrar mi cara, y ahora tendré que escucharlo de él de nuevo cuando regrese. Mientras hablaba, sus ojos nunca dejaron la botella de sake en la mano de Kaelit. Kaelit Yurei le pasó la botella de sake un poco hacia Kinraku. Los ojos de Kinraku se iluminaron y rápidamente tomó una pequeña taza de sake, listo para recibir el vertido. Pero Kaelit Yurei inclinó la botella un poco y luego se detuvo. Dime, Kinraku-senpai, ¿qué está tramando exactamente el anciano? Por un lado, quiere que causemos problemas abiertamente, y por otro, te envía a seguirnos en secreto y ¿será que el anciano planea dejarnos atraer suficiente odio de los nobles para tenderles una trampa y luego atacarlos cuando vengan a por nosotros? Al escuchar las palabras de Kaelit Yurei, Kinraku lo miró con un poco de sorpresa. El anciano dijo antes que, aunque tienes talento en el entrenamiento, te falta un poco en el análisis de las situaciones. Parece que estaba equivocado. No esperaba que pensaras en eso. Kaelit Yurei esquivó su mirada por un momento y luego rió entre dientes. Claro, el viejo me ha subestimado más de una vez. De hecho, no eran sus propios pensamientos. Aizen lo había analizado con naturalidad la noche anterior tras enterarse de sus acciones de los últimos días. Como estaba ocupado con el trabajo, Aizen no habló mucho con él. Tras darle unas breves instrucciones, se marchó. Kinraku se acarició la barba descuidada. Como ya lo has adivinado, no te lo ocultaré más. Kaelit, ¿qué sabes sobre la familia Tsunayashiro? Kaelit parpadeó. Kinraku Shunsui, sus comentarios iniciales fueron iguales a los de Yoruichi. Explicó brevemente lo que sabía sobre la familia Tsunayashiro estos últimos días. Kinraku asintió. Lo que sabes es prácticamente todo. Pero hay una cosa que no sabes. Desde el principio, el anciano Yamamoto había determinado que el respaldo de los rebeldes era efectivamente la familia Tsunayashiro. El jefe de la familia Tsunayashiro, Tsunayashiro Kazuo, fue una figura poderosa de la misma época que el anciano Yamamoto. Ese anciano siempre ha tenido grandes ambiciones. Hace 1000 años, cuando el anciano Yamamoto fundó el Gotei 13, dijo que una organización tan poderosa debía estar controlada por la nobleza. Utilizó el voto mayoritario de los 46 centrales como excusa para exigir que el anciano Yamamoto renunciara al puesto de capitán comandante y se lo entregara. En ese momento, Kinraku entrecerró los ojos y su mirada se volvió algo gélida. ¿Y luego? Preguntó Kaelit con curiosidad. Y entonces, ese viejo se topó con un obstáculo. Los Gotei 13 originales no eran como nosotros, tan comprensivos y obedientes. Esos tipos eran casi todos devotos del anciano Yamamoto, reunidos a su alrededor porque creían en él.
Al enterarse de que los 46 centrales querían reemplazar al capitán comandante, el GOTI 13 original declaró que, si se cambiaba al capitán comandante, todos abandonarían la sociedad de almas y comenzarían de nuevo. Al oír esto, los 46 centrales se asustaron tanto que inmediatamente anularon la orden, no solo permitiendo que el anciano Yamamoto conservara su puesto, sino también otorgándole numerosos honores. Al pensar en esa escena de entonces, no puedo evitar emocionarme un poco también. Al igual que Kimraku, K-Elite imaginó la escena del GOTI 13 desobedeciendo colectivamente las órdenes para apoyar a Yamamoto, y también se sintió un poco enojado. Desafortunadamente, el GOTI 13 de la nueva era ya no tenía ese tipo de espíritu ardiente. Él quería volver a ver una escena así, pero parecía haber pocas esperanzas de que eso ocurriera. Le sirvió a Kimraku un cuenco de sake, y Kimraku inmediatamente mostró una sonrisa feliz. Con un sorbo de sake, Kimraku reveló una expresión de contenido. Chasqueando los labios, continuó. Desde entonces, la familia Tsunayashiro nunca permitió que sus descendientes volvieran a unirse al GOTI 13, considerándolo una desgracia. Exteriormente, parecía como si su familia se hubiera alejado por completo de los asuntos mundanos. Pero, detrás de escena, ese viejo nunca dejó de causar problemas. La joven de la familia Shimin vio el escudo familiar en el atacante. Tsunayashiro Kazuo, ese anciano, sabiendo esto, probablemente no la dejará ir. Por eso el viejo Yamamoto me envió a permanecer en las sombras. Esta vez seguro que pescaremos unos cuantos peces grandes. K-Elite Yurei mostró una mirada contemplativa. El plan que Kimraku describió realmente sonaba sólido. Usar a él mismo y a Yoruichi como cebo parecía un poco arriesgado. Pero con Kimraku Shunsui cerca, realmente no había necesidad de preocuparse. A pesar de su habitual comportamiento relajado, propio de un tío, cuando Kimraku se entregaba al máximo, su fuerza era absolutamente de primer nivel entre los capitanes. Entre los capitanes, como Muguru Mackenzie, Kimraku podía manejar a 3 a la vez mientras seguía posando y presumiendo. El propio K-Elite también era genuinamente de nivel capitán, fácilmente valía una docena de luchadores comunes. Aunque la fuerza bruta de Yoruichi no era tan alta, su habilidad en Shunpo y técnicas de ocultación le permitieron defenderse contra oponentes de nivel capitán. Con semejante alineación, ¿qué podría salir mal? A menos que los rebeldes ignoraran por completo al GOTI 13 y decidieran apostarlo todo en una pelea a muerte con él y Yoruichi. Si eso fuera todo lo que los rebeldes tuvieran bajo la manga, ni siquiera habría necesidad de pelear. ¿Por qué no formar una pandilla? Después de mucha consideración, K-Elite concluyó que el riesgo del plan estaba dentro de un rango aceptable y valía la pena correrlo. Kimraku dejó su cuenco de sake y miró con curiosidad a K-Elite. Hablando de eso, K-Elite, ¿cuál es exactamente tu fuerza ahora? Me enorgullezco de estar bien escondido. Ningún capitán común podría detectarme cerca. ¿Cómo supiste que estaba aquí? K-Elite se sobresaltó por un momento. Entonces sonrió y dijo. No estaba seguro de que estuvieras aquí, solo pensé que el anciano estaba actuando de manera extraña, así que intenté engañarlo. Kimraku. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Al ver la sonrisa de K-Elite, realmente no podía decir si hablaba en serio o solo estaba bromeando. Con su propia fuerza, K-Elite realmente no debería haber sido capaz de detectarlo. Pero si fue un engaño, fue increíblemente preciso. K-Elite se sirvió otro trago, tomando un sorbo. De hecho, no estaba fanfarroneando en este momento. Durante este tiempo, había avanzado significativamente en la integración de almas artificiales. Estas almas artificiales, bajo la presión de su espiritualidad, podrían formar una esfera intangible. Dentro de esta esfera, podía sentir claramente cualquier objeto extraño que no le perteneciera. Para decirlo de una manera más fantástica, era como un dominio exclusivo para él. Un dominio creado a partir de material del alma, con todo bajo su control. Justo ahora, mientras Yoruichi estaba cambiando la ropa de Soifon, él le dio la espalda. Para echar un vistazo, K-Elite había expandido el dominio de su alma para abarcar a Yoruichi y Soifon. Pero antes de que pudiera disfrutar de la vista, detectó a Kimraku Shunsui, quien estaba meditando tranquilamente en la habitación de al lado. Como Yoruichi le había advertido previamente que no revelara su capacidad de fusionar su presión espiritual con objetos externos, K-Elite tuvo que inventar una excusa al azar para salir adelante. Era una lástima que el alcance de su dominio del alma fuera demasiado pequeño. Si fuera mayor, podría usarlo en combate con efectos devastadores. N/T.
Espera, acabo de pensar en esto, pero ¿acaso su habilidad no es básicamente manipulación de la materia? Eso es muy poderoso. De repente, como si estuviera pensando en algo, le dijo a Kimraku. Espera, hermano mayor, ¿hasta dónde llega esta protección? No estarás merodeando mientras duermo en el dormitorio, ¿verdad? Cuando preguntó esto, casi le brotó un sudor frío. Si Kimraku realmente hubiera venido al dormitorio en medio de la noche estos últimos días, podría haber descubierto que Smusuke se había escapado. Si los experimentos de Smusuke con sujetos humanos fueran expuestos, eso podría significar un verdadero desastre. Kimraku agitó la mano. ¿Ese tipo de cosas? Imposible. La Academia Shino es la zona absolutamente prohibida para Yamamoto. Quien se atreva a hacer un movimiento allí se enfrentará a una lucha a muerte con Yamamoto. Eso es un consenso en la sociedad de almas. Aunque los rebeldes estén furiosos, definitivamente no se atreverían a tocar la academia. Así que, tranquila, Kaelit, mientras estés en la academia, no tienes que preocuparte por ser atacada. Después de todo, en toda la sociedad de almas, todavía ha nacido alguien que se atreva a luchar contra Yamamoto hasta la muerte. Mostró una sonrisa algo orgullosa. En cuanto a Shimin Yoruichi, no hay necesidad de preocuparse. Todas las noches busco una azotea cerca de la segunda división para disfrutar de la luna. Si pasa algo allí, puedo llegar en un minuto. Al escuchar esto, Kaelit se sorprendió un poco. Siempre había sentido que colocar la Academia Shin fuera de la sociedad de almas comprometía su seguridad. No esperaba que existieran tales arreglos. Después de charlar un rato, Kaelit dejó la jarra de sake que sostenía, se levantó para despedirse y se preparó para regresar a la habitación contigua. Mediodía fuera debería haber sido suficiente para que la ira de Soifon se calmara. ¿Qué debería intentar la próxima vez? Ah, cierto, Kaelit. Aunque puede que no sea muy útil, ya que estamos hablando de la familia Tsunayashiro, debería darte un pequeño aviso. Cuando Kaelit se giró para mirarlo, Kimraku mostró una expresión algo compleja. Si, alguna vez te encuentras con alguien llamado Tsunayashiro Shitan, recuerda esto. No tengas nada que ver con él, simplemente mantente alejado. Kaelit levantó las cejas. ¿Tsunayashiro Shitan? Sí, ese chico era compañero mío de clase. No soy de los que hablan mal de los demás a sus espaldas. Pero solo de ese tipo, si me pides que diga algo positivo sobre él, realmente no puedo pensar en nada. Oh, no es que no se me ocurra nada, al menos tiene talento. Cuando se graduó de la academia, su fuerza ciertamente no era inferior a la mía. Al escuchar esto, Kaelit se sorprendió un poco. ¿Un miembro de la familia Tsunayashiro, un maestro a la altura de Kimraku Shunsui? De hecho había subestimado a la nobleza antes, él asintió, indicando que había tomado nota. Cuando regresó, Soifon ya se había cambiado de nuevo a su atuendo de batalla. Con un humor algo arrepentido, Kaelit, acompañado de ambas chicas, abandonó el establecimiento y regresó al Seireitei. Mientras el trío se alejaba, un hombre vestido con ropas de plebeyo y con sombrero de paja, salió sorprendido de un callejón cercano. Si hubiera algún miembro del Gotei 13 aquí, definitivamente exclamaría en estado de shock. Este hombre no era otro que el recientemente desertor capitán de la 9ª división, Takeda Tai. Al observar la figura de Kaelit alejarse, los ojos de Takeda Tai estaban llenos de asombro. Hace apenas mediodía, le había dicho a Shinichiro Renzosuke que alguien como Kaelit, un guerrero, nunca se entregaría a los placeres. Y sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, vio a Kaelit saliendo de Kingoku-ya. Después de un breve momento de shock, negó con la cabeza. No debería apresurarse tanto. Tal vez Kaelit fue al salón de Kingoku-ya solo para investigar algo. Ajustándose el sombrero de paja en la cabeza, entró en Kingoku-ya. Pidió 2 geisas, las llevó a una habitación y después de charlar un rato, preguntó casualmente por Kaelit, recientemente fallecida. Hablando de Kaelit, ambas geisas se animaron. Ese señor Shinigami es todo un personaje. Vino al distrito del placer y trajo consigo a 2 chicas. Los 3 alquilaron una habitación privada en el segundo piso, y entonces se oyeron risas, gritos, los sonidos nos hicieron sonrojar hasta a nosotros. Al escuchar las palabras de las geisas, el rostro de Takeda Tai era una imagen de incredulidad. Kaelit, realmente te juzgué mal. Nunca pensé que serías ese tipo de persona. Ya veo, ahora entiendo. En el dojo detrás de la Academia Shinen, Aizen asintió levemente después de escuchar el relato de Kaelit, luego su expresión se volvió pensativa. Al ver la actitud seria de Aizen, Kaelit suspiró. No hay de qué preocuparse tanto, Shunsui no puede estar en todas partes.
Simplemente planifica bien tus salidas y no te lo encontrarás. Aizen negó con la cabeza. No estoy pensando en Kimuraku Shunsui. Bajo la mirada de Kaelit, Aizen lo miró con calma. Kaelit, necesitas recordar un principio. Al planificar algo, nunca esperes que el enemigo actúe de acuerdo con tus planes preestablecidos. Normalmente, la familia Tsunayashiro no arriesgaría mucho por el bien de Shimin Yoruichi. Pero ¿qué pasa si hay algo en Yoruichi que vale la pena arriesgar, algo por lo que arriesgarían todo? Al oír esto, Kaelit se sorprendió un poco. ¿Algo en Yoruichi por lo que valga la pena apostar? ¿Qué más podría alguien codiciar de ella además del apellido Shimin? En términos de poder y posición, la actual familia Tsunayashiro superó ampliamente a los Shimin. ¿Cuál es el cargo del jefe de la fuerza de castigo? Para la familia Tsunayashiro, eso no parecía tener importancia. Además, podría ser su cuerpo, que a pesar de tener menos de 100 años, ya mostraba un potencial prometedor y estaba empezando a desarrollarse. En cierto sentido, este era realmente un tesoro raro en la sociedad de almas. Si eso era realmente lo que buscaba la familia Tsunayashiro, entonces los despreciaría profundamente. Los sucios nobles de la sociedad de almas, pensar que tenían deseos tan perversos. La idea de que seres tan repugnantes existieran en este mundo hizo que Kaelit sintiera un profundo sentimiento de disgusto. Al observar las expresiones cambiantes de Kaelit y su comportamiento distraído, Aizen sacudió la cabeza con impotencia. Golpeó el suelo a su lado, sacando a Kaelit de su ensoñación. ¿Recuerdas lo que dijiste antes sobre los escaños del Central 46? Al oír esto, Kaelit primero parpadeó, luego sus ojos se abrieron. Al ver que Kaelit parecía haberlo descubierto, Aizen asintió casi imperceptiblemente. Según lo que dijiste antes, la familia Tsunayashiro ya posee alrededor del 40% de los escaños del Distrito Central 46. Si de alguna manera pudieran controlar a Shimin Yoruichi, podrían usarlo para amenazar a la familia Shimin y obtener el apoyo de los asientos pertenecientes a la familia Shimin. Los decretos emitidos por los 46 centrales son de carácter absoluto. Si la familia Tsunayashiro pudiera controlar más de la mitad de los votos, la situación cambiaría al instante. El Gotei 13, que originalmente tenía la superioridad moral, podría incluso llegar a ser visto instantáneamente como el lado rebelde. Por supuesto, esto es solo una posibilidad, para su referencia. No sé mucho sobre la nobleza y estoy en una fase crítica de mi investigación, así que no puedo escatimar esfuerzos para ayudarte. El único consejo que puedo darte es este. En este punto, la mirada de Aizen se volvió muy seria. Si se vuelve insostenible, retírese a tiempo. Primero sobrevive, luego piensa en lo que viene después. Bajo su mirada, Kaelit se rió entre dientes y levantó el pulgar. No te preocupes, no quiero presumir, pero cuando se trata de aferrarme a la vida, siempre he sido muy consciente. Kaelit no estaba hablando a la ligera. Cuando cruzó por primera vez, sabiendo que su compañero de clase era Smusuke Aizen, estuvo bastante asustado por un tiempo. Durante casi un mes, Kaelit pasó todos los días, además del entrenamiento, reflexionando sobre cómo sobrevivir. Aunque su relación con Aizen ha cambiado ahora, no ha olvidado la revelación que tuvo al principio. Tras una buena noche de sueño, Kaelit madrugó al día siguiente, se aseó y fue al cuartel de la primera división. Tras convertirse en discípulo oficial, ya no tenía clases una vez a la semana como antes. Ahora tenía que asistir al menos 2 veces. Usando las palabras de Yamamoto. Ya que aprendes rápido, deberías aprender más, el conocimiento no es una carga para el cuerpo. Para sorpresa de Kaelit, a pesar de que su trabajo académico había aumentado, no sintió ninguna resistencia. Cada vez que estudiaba con Yamamoto, sentirse cada vez más fuerte le proporcionaba una agradable sensación de realización. Aunque el ritmo de fortalecimiento no era tan rápido como la sincronización de poder ocasional de Aizen, sin duda era su propia riqueza. El poder de Aizen no ahogó esta riqueza sino que aumentó la velocidad con la que la acumuló. Recostarse y disfrutar de los beneficios de Aizen fue realmente una buena elección. Pero Kaelit prefirió usar estos beneficios como base para cultivar un yo más fuerte y resistente. En el espacioso dojo, Kaelit, sosteniendo una espada de bambú, lanzó un ataque torrencial contra Yamamoto. Yamamoto mantuvo la calma, parando los ataques de Kaelit uno tras otro. Después de docenas de rondas, vio una abertura y atacó con una espada, golpeando la muñeca de Kaelit y tirando la espada de bambú de su mano. Dejando la espada de bambú, mostró una expresión un tanto peculiar.
Después de pensar por un momento, Yamamoto también dejó caer su espada de bambú. Ahora practiquemos el combate cuerpo a cuerpo. Al oír esto, Kaelit exclamó enérgicamente. ¡Os! Bajo la mirada de Yamamoto, tiró de su pecho, quitándose la prenda superior y atándola alrededor de su cintura. Cuando cruzó por primera vez, tenía una complexión algo delgada. Haciendo ejercicio hasta ahora, su cuerpo había sufrido cambios significativos. Los músculos habían comenzado a aparecer de forma prominente en su cuerpo. Aunque joven, ya poseía el encanto de un hombre. Siguiendo el protocolo, hizo una ligera reverencia. Luego, pisoteó el suelo con fuerza, apareciendo instantáneamente frente a Yamamoto, y lanzó un puñetazo. El puñetazo, lleno de energía espiritual, poseía un poder destructivo comparable al de una bala de cañón. Si golpeara a un Shinigami normal, crearía instantáneamente un agujero sangriento. Yamamoto también elevó su energía espiritual, cubriendo su cuerpo, y agitó su puño para enfrentar el ataque. Durante un tiempo, sus figuras chocaron repetidamente en el dojo, y las explosiones de energía espiritual se extendieron hacia afuera, generando ráfagas de viento. Lanzando golpes continuamente, Kaelit no pudo evitar sentirse eufórica. Ora. T/N puede que nunca haya visto Jojo, pero entendía esta. Rugió, acelerando su velocidad de golpe. La frente de Yamamoto se cubrió de sudor. Había dicho innumerables veces que no hiciéramos esos ruidos extraños mientras peleábamos. No solo fue vergonzoso, sino que también le hizo perder energía, afectando su rendimiento. Justo cuando estaba pensando en esto, distraído por un momento, de repente sintió algo. Yamamoto recuperó rápidamente la concentración. Sin que él lo supiera, la sombra de Kaelit en el suelo ya había desaparecido. Hizo un sutil movimiento de carga y lanzó un poderoso puñetazo hacia Yamamoto. Ese es. Los ojos de Yamamoto se iluminaron. Rugió, y su brazo, ya musculoso, de repente se hizo aún más grande. Acompañado de una brillante exhibición de energía espiritual, Yamamoto lanzó un golpe aún más feroz. Auge. Afuera del dojo, Shinjiro Sasakibe permanecía allí en silencio. Mientras observaba el techo del dojo que casi había sido volado, miró en silencio hacia el cielo. El presupuesto para reparar el dojo parecía que iba a aumentar nuevamente. Con un fuerte empujón contra el suelo, Kaelit sacó la cabeza del suelo de madera. Se levantó lentamente y su presión espiritual aumentó al instante, desprendiendo las virutas de madera de su ropa y cabello. Después de hacerlo, se rió entre dientes, se limpió la sangre que corría por su frente y discretamente la untó en su ropa. Capitán comandante, eso es todo lo que tiene. Yamamoto ignoró el comentario delirante de su discípulo. Frunció el ceño ligeramente, como si estuviera reflexionando sobre algo. Fue solo después de escuchar a Kaelit hablar que miró hacia allí. Chico, he notado que hay un problema contigo. ¿Será que mi talento es demasiado alto, más allá de lo que puedes enseñar? El trabajo del curso de la próxima semana, lo siento, me equivoqué. Al ver a Kaelit inclinarse en señal de disculpa, Yamamoto sintió que su presión arterial subía un poco. Respiró profundamente para calmarse y luego comenzó lentamente. Tu habilidad con la espada ha mejorado mucho, y cada vez que entrenamos siento que te haces más fuerte. Pero, desde tu espada, no puedo sentir ninguna pasión por el camino de la espada. He vivido más de 2000 años y es la primera vez que me encuentro con una situación tan peculiar. Un espadachín, si no siente una profunda pasión por la espada, lógicamente no debería poder progresar como tú lo has hecho. En cierto sentido, tu talento para el manejo de la espada es realmente absurdamente alto. Al oír esto, Kaelit quedó un poco aturdida. Viejo, eso es pura calumnia. Paso al menos una hora practicando esgrima todos los días. De hecho, a menos que estuviera demasiado ocupado, solía practicar más de una hora cada día. Ya sea por estilo o por frescura, las espadas superaron ampliamente a Kido. Como cierto portero, quien, a pesar de tener una fuerza moderada, logró exhibir el comportamiento de un maestro a través de su magnífica esgrima. Una de las mayores motivaciones de Kaelit para la práctica diaria de espadas era algún día, como ese guardián, blandir casualmente una espada en medio de una ligera brisa y al momento siguiente, tener a sus enemigos sangrando y cayendo. T/N. Esta no es una persona real, es una persona hipotética, lo que imagina cómo actuaría un maestro de espadas. ¿Cómo podría faltarle pasión? Bajo la mirada desafiante de Kaelit, Yamamoto no desperdició más palabras. Con un pensamiento, 2 pinturas de partículas espirituales aparecieron a su lado. Ambos eran de Kaelit.
Uno lo representaba elegantemente vestido y empuñando una espada de bambú. La otra lo mostraba semidesnudo, luchando cuerpo a cuerpo. Así te veías durante nuestra pelea de ahora, sin alteraciones, completamente restaurado. Échale un vistazo y comprueba la diferencia. Con curiosidad, Kaelit se inclinó. Después de mirar a uno y al otro, tuvo una epifanía. Cuando está vestido, hay una belleza elegante. Cuando está desnudo, una belleza salvaje. Los ojos de Yamamoto brillaron con una luz peligrosa. Kaelit hizo una reverencia en señal de disculpa. Enderezándose, volvió a mirar las dos imágenes de partículas espirituales. Cuando luchaba con la espada de bambú, su expresión estaba concentrada, como la de un estudiante tomando un examen. Sin embargo, cuando usaba los puños, llevaba la sonrisa de un villano y una sonrisa llena de energía positiva. Kaelit se quedó pensando. ¿Podría ser que prefería las peleas a puño limpio a las peleas con espadas? Imposible, absolutamente imposible. Él, que defendía la elegancia como un credo y siempre recordaba ser un caballero en su corazón, no podría tener un rasgo tan oculto. Tras reflexionar, Kaelit sintió que su habilidad con la espada aún no era lo suficientemente fuerte. Una vez que mejorara y su uso fuera más satisfactorio, podría experimentar emociones más intensas. A partir de hoy, empujará a Aizen a practicar su esgrima diligentemente. Tras dejar la primera división, Kaelit puso rumbo a la segunda división con un propósito claro, ir directo a la zona de cuarteles. En el patio, un joven de cabello despeinado y color paja estaba sentado con las piernas cruzadas bajo un gran árbol, charlando con otra persona. Su interlocutor no era otro que Tesaitsu Kabishi, a quien ya conocía. Al ver a Kaelit, Kisuke Urahara se sobresaltó momentáneamente. Antes de que Kaelit pudiera decir algo, Urahara dijo rápidamente. No estoy holgazaneando, solo estoy cooperando con una investigación. Kaelit lo ignoró. Urahara era conocido por su holgazanería. De cada 10 visitas, holgazaneaba en 8 de ellas. Kaelit tenía curiosidad por lo que hacía Tesaitsu Kabishi en la segunda división. Justo cuando Urahara estaba a punto de presentarlos, Tesaitsu Kabishi ya se había puesto de pie y se había inclinado ligeramente ante Kaelit. ¿Cuánto tiempo sin verte, señor Kaelit? ¿Se conocen? Urahara se sorprendió. Tesai asintió. Nos conocimos una vez antes. Después de una breve charla, Kaelit entendió por qué estos dos estaban juntos. Al igual que Kaelit, Tesai también había asumido recientemente un nuevo rol. Para recopilar mejor información sobre Kid desde todos los aspectos, Yoruichi había recomendado a Tesai. Después de algunas pruebas, el cuerpo Kid quedó muy satisfecho con Tesaitsu Kabishi y lo reclutó directamente como el tercer asiento del cuerpo Kid. Urahara le estaba enseñando algunas técnicas de investigación. Una vez que Tesaitsu Kabishi se hubiera establecido en el cuerpo Kid, comenzaría a recopilar información para Yoruichi. Al escuchar su conversación, Kaelit tuvo una epifanía. Tenía curiosidad de saber por qué Tesaitsu Kabishi, una sirvienta de la familia Shimin, más tarde se convertiría en el gran jefe Kid. Resultó que se había infiltrado en el puesto. Este tipo había jugado un papel de 3 años de encubierto, convirtiéndose en el líder de una pandilla, sabiendo que los dos estaban ocupados. Kaelit no quería molestarlos. Siguiendo caminando, llegó a la oficina de Yoruichi. En la entrada, Soifon estaba de guardia con una expresión seria en su rostro. Al ver a Kaelit, apoyó su mano en la empuñadura de su Zanpakuno. Señor Kaelit, por favor, deténgase. Lady Yoruichi se reúne con un invitado importante. Sorprendida, Kaelit la miró. Por lo general, Soifon, cuando recibía informes secretos de sus subordinados, no era tan cautelosa. ¿Con qué tipo de invitado se encontró Yoruichi hoy? Justo cuando se lo preguntaba, la voz de Yoruichi llegó desde adentro. ¿Ha llegado Kaelit? Adelante, estaba a punto de enviar a alguien a buscarte. Al escuchar las palabras de Yoruichi, Soifon inmediatamente se hizo a un lado, dejando paso a Kaelit. Kaelit entró en la habitación. Vio a Yoruichi vestida con su uniforme militar punitivo, con las piernas cruzadas, sentada en el asiento más alto. Abajo se encontraba un hombre que llevaba sombrero y máscara, de pie respetuosamente. Mientras Soifon cerraba la puerta exterior, Yoruichi dijo perezosamente. Está bien, la persona que buscabas está aquí. Adelante, habla. El hombre sacó una carta de su manga y la extendió respetuosamente. Señora Shimin Yoruichi, señor Kaelit. Bajo las órdenes de nuestro jefe de familia, Kuchiki Jinrei, les pido amablemente a ambos que visiten a la familia Kuchiki.
Al escuchar esto, Kaelit y Yoruichi intercambiaron miradas instintivamente. Ambos vieron un atisbo de sorpresa en los ojos del otro. La familia Kuchiki, ¿por qué los invitarían a ambos? Kaelit tomó la carta, la abrió y vio que efectivamente contenía la energía espiritual de Kuchiki Jinrei. Después de leer la carta, se la entregó a Yoruichi. Mientras Yoruichi leía la carta, Kaelit preguntó con curiosidad. ¿Qué quiere el anciano Kuchiki con nosotros? El hombre hizo una reverencia y dijo. El jefe de familia mencionó que revelaría todo una vez que ambos llegaran. Gracias por honrarnos con su presencia, dijo el anciano agradecido. En un estudio de la residencia Kuchiki, Kuchiki Jinrei estaba sentado sobre un tatami, saludando con la cabeza a Kaelit Yurei y Yoruichi. Llevaba un kenseikan y un pañuelo floral blanco plateado alrededor del cuello. Detrás de él, un apuesto joven lucía un kenseikan. Al igual que Kuchiki Jinrei, él también llevaba un kenseikan. Sin embargo, el pañuelo floral alrededor de su cuello era rojo. Al ver a este hombre, Kaelit Yurei arqueó las cejas. Con el distintivo kenseikan de la familia Kuchiki y una bufanda roja, sin duda era el yerno de Kuchiki Jinrei, famoso por su extensa exterminación de rebeldes, una estrella en ascenso entre los seres espirituales. Kuchiki Koga. Tras tanto tiempo en la sociedad de almas, esta era la primera vez que se topaba con el infame segador de almas. Instintivamente, su mirada se posó en la cintura de Kuchiki Kanga. La Zanpakudo, Muramasa, realmente una espada fina, y una de la que estaba celoso. Mientras Kaelit Yurei observaba a Kuchiki Kanga, este último también le devolvió la mirada sin reservas. Un genio de la Central 46, discípulo del capitán comandante, e incluso antes de convertirse oficialmente en un Soul Reaper, había servido como examinador para la prueba de capitán. Diversos rumores habían despertado la curiosidad de Kuchiki Kanga por Kaelit Yurei. Como miembro de la élite juvenil, siempre se había preguntado cómo se comparaba Kaelit Yurei con él. Al ver que Kaelit Yurei lo miró a los ojos sin miedo, con los ojos dirigidos hacia su Zanpakudo, Kuchiki Kanga no pudo evitar sorprenderse. ¿Es este tipo, más agresivo que él mismo? ¿Su primer encuentro, y ya quería competir en esgrima? Interesante, parecía que se llevarían bien. Mientras los dos seguidores guardaban sus pensamientos, Yoruichi se tranquilizó, haciendo una ligera reverencia a Kuchiki Jinrei. Señor Jinrei, nos adula demasiado. La familia Shimin y la familia Kuchiki han sido aliadas durante generaciones. Para mí, es como un anciano de mi propia familia. ¿Quién podría rechazar una invitación de un anciano así? Al escuchar esto, las arrugas en el rostro de Kuchiki Jinrei parecieron suavizarse. Kaelit Yurei miró a Yoruichi, sorprendida. ¿Esta chica loca, en realidad podía decir algo tan amable? Parecía que Yoruichi adivinó los pensamientos de Kaelit Yurei, lanzándole una mirada leve e imperceptible. Kaelit Yurei miró a su alrededor y luego preguntó con curiosidad. ¿Dónde está el maestro Smjun? T/N por cierto, si olvidaste que lo llama maestro como un meme. ¿Maestro Smjun? Kuchiki Jinrei hizo una pausa. Ah, te refieres a Smjun, ¿verdad? De repente, al usar el nombre completo de Kuchiki Smjun, Kaelit Yurei se sintió un poco incómoda. Kuchiki Jinrei se dio cuenta de esto y negó con la cabeza suavemente. Mi hijo está en entrenamiento, así que no puede recibir visitas. Kaelit Yurei entrecerró los ojos. Esa respuesta fue problemática. En películas y programas de televisión, una respuesta así de Kuchiki Jinrei generalmente significaba que se estaba ocultando algo. Smjun es su hijo. Probablemente no le haría daño. De repente, un pensamiento pasó por la mente de Kaelit Yurei. Podría ser que la familia Kuchiki estuviera planeando una rebelión, y el maestro Smjun lo hubiera descubierto accidentalmente y hubiera intentado informar a otros, pero fue descubierto. Para silenciarlo, el astuto y viejo jefe Kuchiki había encarcelado al maestro Smjun en su casa, prohibiéndole estrictamente salir. Al pensar esto, Kaelit Yurei se sorprendió. El anciano de aspecto tranquilo frente a él, ¿qué villano? Al observar el cambio de expresión de Kaelit Yurei, Yoruichi supo que su amiga probablemente estaba pensando algo extraño otra vez. Tosió levemente. Señor Jinrei, nos ha llamado aquí de repente. ¿Necesita algo? Bajo su mirada, Kuchiki Jinrei asintió. No hace mucho, mi hijo Kuchiki Smjun se comprometió. PFFT. Justo cuando Kaelit Yurei levantó su taza para beber té, lo escupió todo. Se limpió la boca con la manga y abrió mucho los ojos. ¿El maestro Smjun se comprometió? Solo es unos años mayor que yo. Entonces, como si hubiera tenido una idea, dijo con cautela.
Espera, él no se enamoró de una chica del Rukongai y rompió las leyes familiares, así que ahora está encarcelado, ¿verdad? Al principio, Kuchiki Hinrei tenía una expresión muy seria, como si estuviera a punto de anunciar algo importante. Pero el comentario de Kaelik Yurei lo desconcertó por completo. Parecía algo asombrado y dijo, ¿por qué dices eso? ¿Mi hijo hizo algo en la escuela? Kaelik Yurei parpadeó y negó rápidamente con la cabeza. No, nada en absoluto. Kuchiki Hinrei. Y, sentado detrás de Kuchiki Hinrei, Kuchiki Tsuga le dio a Kaelik Yurei una mirada algo curiosa. Esta Kaelik Yurei, parece extraña. Después de mirar a Kaelik Yurei con sospecha unas cuantas veces, Kuchiki Hinrei se recompuso. La prometida de Smujun es la señorita Teien Sakurako de la familia Teien. Al escuchar esto, Yoruichi mostró una mirada de realización. Teien, una familia noble de alto rango que tiene buenas relaciones con la familia Kuchiki. Casarse con su hija es, sin duda, una sabia decisión. Kuchiki Hinrei negó con la cabeza. En realidad, ha habido una pequeña complicación con el acuerdo matrimonial. ¿Qué clase de problema? Kaelik Yurei levantó las cejas. Un buen amigo que se casa, aunque sea envidiable y frustrante, no debería dejarse molestar por extraños. Kuchiki Hinrei no respondió directamente, sino que miró a los dos sentados frente a él. Después de un largo silencio, de repente dijo. Señores de Shimin y Kaelit, parece que ustedes dos han tenido recientemente algunos conflictos con la familia Tsunayashiro. Los dos intercambiaron miradas y luego asintieron juntos. Aunque Kaelik Yurei acababa de inventar una gran conspiración en su mente, en realidad, tal conspiración no existía. Con el control de los 46 escaños centrales en manos de las familias Kuchiki y Tsunayashiro, si se aliaran de verdad, podrían tomar el control inmediato del Seireitei. ¿Por qué habría de haber una lucha continua como la actual? Al ver su reconocimiento, Kuchiki Hinrei asintió. Luego, lentamente, comenzó, anoche, mientras se preparaba la boda en la residencia Teien, se produjo un incendio. En el incendio, murió el jefe de la familia Teien, Teien Enjiro. Mientras decía estas últimas palabras, una luz fría brilló en los ojos de Kuchiki Hinrei. Los ojos de Yoruichi se abrieron de par en par. Kaelik Yurei parecía sorprendida. Según lo que dijo Yoruichi, la familia Teien era una familia noble de alto rango. Como tales nobles, no solo el jefe de familia, sino incluso los miembros comunes tendrían protección. Un simple incendio no debería ser tan letal. Combinando esto con lo que Kuchiki Hinrei había mencionado sobre la familia Tsunayashiro y, efectivamente, sin esperar a que Kuchiki Hinrei hablara, Kuchiki Tsuga de repente exclamó enojado. Debe ser obra de Tsunayashiro. Porque nuestra familia Kuchiki se está haciendo más fuerte y se está convirtiendo en una amenaza para ellos, por eso mataron a Teien. Padre, por favor, déjame encargarme de esto. Yo mismo tomaré medidas y mataré a uno, no, a dos Tsunayashiro. N/T. En muchas culturas, la gente llama a sus suegros como padre/madre. Si no contraatacamos con fuerza, los nobles que confían en nosotros seguramente se desanimarán. Por favor, confía en mí. Definitivamente. Uf. De repente, una aterradora presión espiritual estalló desde Kuchiki Hinrei. Esta presión espiritual, evitando a Kaelik Yurei y Yoruichi, presionó duramente a Kuchiki Tsuga. Kuchiki Tsuga gruñó, sorprendido y casi cayendo al suelo. Mientras miraba hacia arriba con sorpresa, Kuchiki Hinrei dijo enojado. Tsuga, eres demasiado presuntuoso. Y... Kuchiki Tsuga se levantó con las manos, con los ojos muy abiertos, mostrando una mirada de frustración. Desde que se convirtió en segador de almas, sus compañeros lo consideraron un prodigio. Dondequiera que iba, atraía miradas de admiración. Incluso el capitán comandante había dicho que tenía un futuro prometedor. La única persona que nunca reconoció sus habilidades fue su suegro. No importaba lo que hiciera o cuánto lo intentara, la respuesta era una crítica o un gesto de desdén. ¿Qué había hecho mal? Después de unos segundos de silencio bajo la presión espiritual de Kuchiki Hinrei, inclinó la cabeza profundamente. Lo siento mucho, padre, me he pasado de la raya. Al ver a Kuchiki Tsuga admitir su culpa, Kuchiki Hinrei finalmente retiró su presión espiritual. Pido disculpas por haber causado vergüenza, dijo. Kaelik Yurei chasqueó los labios. Eso fue aterrador, no me estoy riendo. Al pensar en cómo Smujun había crecido en un entorno así, no pudo evitar sentir simpatía. Con un padre con un estado mental, un estado mental preocupante, incluso una vida de lujo probablemente no era feliz. Al oír esto, Yoruichi tosió rápidamente.
Idiota, ¿qué estás diciendo? Kaelit Yurei se encogió de hombros. Miró a Kuchiki Hinrei. Señor Kuchiki, ya que nos ha convocado y ha mencionado específicamente este asunto, ¿significa que la muerte del ex jefe de la familia Teien está realmente relacionada con la familia Tsunayashiro? Kuchiki Hinrei asintió levemente. Bajo su mirada, lentamente comenzó a explicar los resultados de su investigación y sus pensamientos. Después de escuchar, Yoruichi se acarició la barbilla, sumida en sus pensamientos. De hecho, tal como dijo Kuchiki Kmiga, había una gran posibilidad de que la familia Tsunayashiro estuviera detrás de esto. Actualmente, el conflicto entre las familias Tsunayashiro y Kuchiki por el control de los 46 centrales se había intensificado hasta el punto de provocar un incendio. Si en ese momento las familias Kuchiki y Teien lograran formar una alianza a través del matrimonio, sin duda sería una señal muy positiva para los nobles de rango medio indecisos. Smuhun ya se destacaba entre la generación más joven, y con el apoyo de la familia Teien, su posición sería aún más segura. Cuando Kuchiki Hinrei dimitió, Smuhun se convertiría en el nuevo jefe indiscutible de la familia, conduciendo a la familia Kuchiki y a las familias nobles más pequeñas que dependían de ellos hacia una nueva era de estabilidad. ¿Pero qué pasa con la familia Tsunayashiro? Entre su segunda generación, ni uno solo logró el éxito. Tsunayashiro Senzo, ya tiene más de 2000 años, quién sabe cuánto tiempo más podría durar. Si el anciano falleciera, la familia Tsunayashiro quedaría sin cabeza. En comparación con la gran incertidumbre del futuro, la ligera ventaja actual de la familia Tsunayashiro realmente no era mucha. Después de todo, todos los nobles de la sociedad de almas priorizan la estabilidad por encima de todo. La familia Kuchiki, apoyándose en su excelente segunda generación, de hecho ya había ganado la partida. Pero todo esto quedó en duda con la muerte del jefe de la familia Teien. La familia Teien, una de las principales familias nobles, no tuvo poder para resistir el ataque de Tsunayashiro. Y la familia Kuchiki ni siquiera pudo proteger a sus propios suegros. ¿Seguir a la familia Kuchiki fue realmente la decisión correcta? Las perspectivas son buenas, pero si la vida de uno no está segura, ¿qué sentido tienen las perspectivas? Pensando en esto, Yoruichi no pudo evitar suspirar. Es como la familia Tsunayashiro, si se tratara de cualquier otra persona, realizar un acto tan perturbador habría dado lugar a un frente unido en su contra, condenado al fracaso. Pero cuando se enfrentaron a la familia Tsunayashiro, la primera reacción de estos nobles fue someterse. Ese es el poder disuasorio de la familia Tsunayashiro. O mejor dicho, el poder disuasorio de su líder, Tsunayashiro Senzo. En toda la sociedad de almas, probablemente solo Yamamoto Henriksai podría enfrentarse a Tsunayashiro de frente. No es de extrañar que Kuchiki Hinrei le pidiera a Kaelit Yurei que viniera. Este viejo, lo que realmente quería era probablemente el respaldo del capitán comandante Yamamoto detrás de Yurei. ¿Yurei se dio cuenta de esto? Yoruichi giró la cabeza para mirar a Kaelit. Y vio que Kaelit Yurei estaba sentada allí, con los ojos cerrados y la cabeza inclinada. En realidad se había quedado dormido. La presión arterial de Yoruichi aumentó. T-N le encanta subir la presión arterial de las personas. Se frotó las manos, lista para asestarle un golpe feroz a alguien. Mientras tanto, Kuchiki Hinrei se puso de pie. Por favor, no te apresures a darme una respuesta. Tienes 3 días para informarme tu decisión. Miró el reloj de pared y dijo. Ya casi es la hora del almuerzo. Por favor, acompáñenme a comer. Kaelit Yurei, que estaba dormitando, de repente levantó la cabeza. ¿Almuerzo? Yoruichi. Y, liderados por Kuchiki Hinrei, el grupo se dirigió hacia el salón principal. Kaelit Yurei bostezó, todavía luciendo medio dormida. Yoruichi extendió la mano para pellizcarlo, pero él lo esquivó hábilmente con un movimiento rápido. Kuchiki Kmiga caminaba detrás, con el rostro lleno de tristeza. Él respiró profundamente. Lo siento, tengo algunos asuntos que atender primero. Regresaré más tarde. Después de decir esto, hizo una ligera reverencia y se giró para marcharse. Al observar la figura que se alejaba de Kuchiki Kmiga, Kaelit Yurei se rascó la cabeza. Después de un momento, le dijo a Yoruichi. Voy al baño a limpiar un poco mi estómago para poder comer más después. Yoruichi. Interrogación de apertura e interrogación de cierre. Antes de que pudiera responder, Kaelit Yurei ya había desaparecido con un paso rápido. Al salir del patio, Kuchiki Kmiga caminó hacia un bosque de árboles. Maldita sea. Extendió la mano y golpeó con fuerza un árbol. En ese momento, una voz resonó en su corazón.
Tsunga, por favor, no te preocupes. El señor Jinrei debió haber dicho eso para protegerte. La familia Tsunayashiro es muy peligrosa. Después de lo que le hicieron a la familia Tien, seguramente están preparados para tomar represalias. Este no es el momento de ir, ¿estás diciendo que mi fuerza no es suficiente? Kuchiki Tsunga rugió, cortando la voz interior. Agarró la empuñadura de su espada y la desenvainó rápidamente. Mirando fijamente su espada, gritó. Mi fuerza no tiene comparación. Incluso si la familia Tsunayashiro está preparada, puedo eliminarlos por completo. Entonces hazlo. Tan pronto como Kuchiki Tsunga terminó de hablar, escuchó una voz perezosa encima de él. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Él levantó la vista sorprendido, saltó a un lado y vio a un joven con un Shyakushin en cuclillas en la rama de un árbol encima de él. Los brazos del joven estaban sobre sus rodillas y lo miraba con una sonrisa un tanto espeluznante. Mientras Kuchiki Tsunga miraba con asombro, Kaelit Yurei habló. Si el anciano Kuchiki no cree en ti, ¿por qué no te unes a mí? Una vez que derrotemos a algunos Tsunayashiros y le mostremos los resultados, no tendrá nada más que decir. Si pudiste derribar a un miembro de las 5 grandes familias nobles como Tsunayashiro, ¿cómo podría no reconocer tus capacidades? Al escuchar esto, los ojos de Kuchiki Tsunga se abrieron de par en par.